unas pequeñas indicaciones previo a comenzar este curso para todos los presentes. Algo importante por temas para que de pronto no se interrumpa el curso o de pronto a veces van ingresando participantes, se les ha silenciado a todos tanto su video como su cámara y su micrófono, perdón. Y en ese sentido, por favor, el capacitador, cuando necesite de la participación de ustedes, les habilitará para que ustedes puedan participar. Y si de pronto ustedes tienen alguna consulta, la pueden enviar también mediante mensaje acá al chat. Algo importante, el curso está previsto para el día de hoy y mañana desde las 6 hasta las 8 de la noche. Algo que de pronto se considera es que son 40 horas el certificado que se va a emitir para todos los participantes. Hay dos certificados que se les entregará a todos, eh, cual está avalado por el Ministerio de Trabajo por el aval de las 40 horas y las 36 horas restantes se las desarrollará en el aula virtual que se les va a habilitar a todos los participantes. Ahí usted va a encontrar las grabaciones de las clases de los 2 días, el material que el capacitador lo va a compartir el día de hoy y también van a encontrar material adicional que les vamos a incorporar en el aula virtual. Adicional también vamos al finalizar del curso, vamos a rendir una evaluación para, eh, para la aprobación del mismo. Esta evaluación va a estar habilitada para todos y la plataforma va a estar habilitada para todos hasta el 5 de marzo. ¿Sí? Tenemos estas 2 semanas para realizar las actividades en el aula, considerando varios temas laborales, varios temas familiares que cada uno de ustedes pueda tener. Sin más que referir, pues me gustaría presentarles a nuestro capacitador de esta tarde. Quiero darle la bienvenida a nuestro estimado Paco Fernando Janeta. Él es psicólogo, tiene la licenciatura en psicología educativa, en orientación vocacional y familiar de la Universidad Nacional de Chimborazo. Cuenta con un masterado en docencia en mención en intervenciones psicopedagógicas y pues en su experiencia, en su trayectoria, pues ha sido parte de varias áreas y varios sectores públicos, como es, cómo ha sido pues dentro de la unidad educativa San Felipe Neri, fue psicólogo, coordinador de consejería estudiantil de todo lo que ha sido la escuela y la educación general básica en la unidad educativa igual San Felipe Neri. Actualmente es docente universitario de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha sido facilitador y motivador en varios encuentros dentro de la provincia, también como capacitador voluntario a jóvenes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, coordinador de Club de Liderazgo del Instituto Tecnológico Riobamba, impulsor y motivador y facilitador colectivo provincial de jóvenes en el Ministerio de Inclusión Económica y en las áreas en las cuales él se ha venido desarrollando, también como parte del directorio académico de INVEC Internacional en las áreas de lectura rápida, memoria, técnicas y métodos de estudio orientado a la inteligencia de los jóvenes y adolescentes, acompañante y dirigente y también y coordinador vocacional en algunas instituciones como el Instituto Tecnológico Superior Duchisela y el Instituto Bilingüe Jurídico en la ciudad de Riobamba.
un poco en la trayectoria de nuestro estimado Paco Janeta, quien en esta tarde nos estará compartiendo el curso y pues a quien queremos dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias a mis amigos y colegas de Mentor. Gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy lo que queremos es compartir experiencias, lo que queremos es compartir un poco del conocimiento básico que se tiene sobre lo que son los abordajes en relación a las adaptaciones curriculares, a las necesidades educativas especiales. Eh, en lo que se ha venido trabajando en las diferentes instituciones y las instancias en las cuales me he desenvuelto como tal. Lo interesante, lo importante aquí es el hecho de que nosotros seamos capaces de lograr una adaptación curricular adecuada a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros alumnos. Eh, bueno, creo que el curso es abierto y es dirigido para todos y cada uno de los profesionales en los cuales se han orientado al trabajo con estudiantes dentro del aula de clase y profesionales también de los diferentes departamentos de consejería estudiantil. Lo es, bueno, es un conocimiento en lo que tiene que ver con los docentes, pues ellos, el curso les va a servir de mucho al hecho de que van a tener orientaciones concretas y unas orientaciones mucho más claras con respecto a qué realizar dentro de las aulas de clase hoy en día en la modalidad virtual, ¿sí? Nos ha tocado cambiar los hábitos, nos ha tocado cambiar nuestra manera de socializar, nos ha tocado cambiar nuestra forma de aprender, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿sí? Nos ha tocado, pues, aprender también a manejar la parte tecnológica dentro de nuestros, ¿cómo es? De nuestras aulas de clase, ¿sí? Nuestras aulas de clase son hoy en día nuestros hogares. Se ha convertido nuestro hogar en nuestra aula de clase, ¿sí? Muchos hemos transformado los espacios que teníamos destinados para otras actividades, lo hemos transformado en un aula de clase, la cual ha venido a desarrollar inconvenientes a sí mismo, como también ha venido a desarrollar mucha imaginación, creatividad con respecto a lo que tenemos que hacer con los estudiantes. ¿Sí? Y de lado hemos dejado, pues hoy en día, en algunas ocasiones a los estudiantes que necesitan que tienen, pues, una necesidad educativa especial. Eso es lo necesario y lo importante, dar a conocer qué hacer con esos estudiantes, qué es una necesidad. Vamos a partir del hecho de que el objetivo es que ustedes salgan conociendo dentro del curso, conozcan qué es una necesidad educativa especial, qué tipos de necesidades educativas especiales existen, ¿sí? Y lo que son las adaptaciones curriculares. ¿Qué es una adaptación curricular? ¿Qué tipos de adaptaciones curriculares se conocen en relación a eso? ¿Cómo se puede adaptar las actividades en una necesidad educativa especial? ¿Cómo se pueden adaptarla al aula virtual? ¿Cómo se pueden adaptar al entorno virtual? Lo interesante es que nosotros, o sea, que cada uno, lo interesante aquí es el hecho de que los estudiantes siempre, en toda su trayectoria escolar, sea en la parte presencial o en la parte virtual, van a necesitar eh, un acompañamiento directo de sus padres. Van a necesitar un acompañamiento. Yo sé que es difícil, ¿sí? Sé que es muy complicado el empoderar a los padres en ese proceso, empoderar a los padres en ese proceso, ser partícipes, hacerles partícipes a los padres en el proceso de una adaptación curricular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Por ahora, en circunstancias, sea la cuestión es
la falta de conocimiento en las cuestiones tecnológicas, falta de conocimiento también en la situación de la materia como tal, de su contenido como tal, o desconocimiento total. Sí, un sinnúmero de situaciones que se vienen, que se pueden venir dando, que se pueden dar inconvenientes que se van a presentar en el transcurso, que se han presentado, pues en el transcurso a nivel presencial se han presentado varios inconvenientes. Se han presentado con situaciones que los padres de familia piensan o creen que las instituciones educativas pueden transformarse en guarderías, guarderías donde nosotros tenemos que educar, no solo nosotros como maestros, me incluyo en el hecho de maestros porque también soy educador, nosotros como maestros tenemos que educar a los estudiantes en contenido, las cuestiones de valores, la situación de cómo, de comportamiento, de conducta, ¿sí? Que también es parte también de nuestras aulas de conducta. Eso se enseña en casa, eso se comparte en casa, pero bueno, son otras temáticas que nosotros no nos vamos a meter en ese sentido, pero lo que sí nosotros tenemos que fijarnos es cómo los padres de familia, cómo involucrar a esos padres de familia dentro de esto, lo que es las adaptaciones curriculares. Dentro de lo que es las adaptaciones curriculares, ¿qué es una adaptación curricular? Eh, como decíamos, no sé si me confirman, por favor, si pueden ver mis diapositivas. Ok. Bueno, el abordaje de necesidades educativas especiales en el ámbito virtual. Empecé con una frase que me llama mucho, bueno, estaban queriendo empezar con una frase que también me llama mucho la atención en relación a que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocan nuestros sentimientos. Eh, creo que es importante saber cuán, qué calidad, la calidad de ese maestro, ¿sí? Los maestros, los estudiantes que siempre nos recuerdan con esa admiración, que siempre nos recuerdan con ese sentido de aprecio, con ese sentido de aprecio, de cariño, de gratitud al trabajo y al esfuerzo que desarrollaron sus maestros. Eso es empoderarlos a ellos dentro del aprendizaje. Eso es empoderarlos, eso es conocerlos a ellos en cada uno de sus aspectos. Un maestro no exclusivamente se dedica, en muchas de las ocasiones, yo siempre he escuchado esta situación de mis profesores, el hecho de que un maestro tiene y debe y es un psicólogo también, ¿sí? No solamente, o sea, nosotros como psicólogos tenemos sí nuestra formación en la parte emocional, en la parte educativa como orientadores, en la parte, ¿cómo es? De las dificultades, trastornos y toda la cuestión en sí, pero los maestros también son psicólogos dentro de las aulas de clase porque ellos son los primeros que eh, palpan la realidad de el estudiante dentro de su aula de clase. Ellos son los que van o con una palabra o le llevan al éxito a ese estudiante o le llevan al abismo, porque a veces con muchas cosas que nosotros, con pocas o muchas cosas que nosotros hacemos, podemos lograr el éxito de esos estudiantes, podemos lograr esa situación. ¿Por qué digo con una palabra? Por ejemplo, si a un estudiante yo le digo, eres extraordinario, eres una persona capaz y que va a lograr las cosas de la mejor manera, que puede lograr y puede hacerlo, obviamente ese estudiante se va a sentir apreciado, se va a sentir importante para los demás, ¿sí? Y eso es lo que los maestros necesitan. Los maestros necesitamos a veces muchas de esas situaciones de decirlos a sus estudiantes qué importantes son y qué
y la capacidad que tienen para lograr esos aprendizajes. Por eso ahí hay muchas situaciones a veces en las cuales los, ¿cómo es? Los maestros, los alumnos, nuestros estudiantes en sí, ya ¿cómo es? Nos, nos recuerdan con gran cariño por las enseñanzas, por alguna cosa que les dijimos en algún momento, por algún gesto que hicimos en algún momento. Nos recuerdan con una gratitud extrema en la cual ese maestro va a tener ¿cómo es? Ese aprecio de parte de todos y cada uno de sus estudiantes. Es importante valorar, valorar la capacidad de los estudiantes, es importante valorar, eh, llegar a ese sentimiento, llegar a empoderarlos en ese sentido de ser mejores cada día, de ser mejores cada día, de tener la capacidad eh, de lograr grandes cosas, ¿sí? Por eso decía a veces, con una sola palabra nosotros podemos transformar el mundo y podemos transformarles a los estudiantes. Porque somos importantes, dentro de las aulas también nosotros somos importantes, aunque a veces no lo reconozcan las autoridades, no reconozcan los padres de familia, ni los mismos estudiantes de muchas ocasiones, pero todos y cada uno de los maestros, sí. Y si nosotros como maestros necesitamos de eso, los estudiantes con necesidades educativas especiales, que ya vamos a ver y a desglosar todas estas situaciones de las necesidades educativas especiales, eh, esos estudiantes necesitan un poco más de nuestro esfuerzo. Yo sé que es difícil, complicado, muchos me dirán, pero es complicado, es fácil decirlo, es fácil hablarlo, sí, es fácil hablarlo, pero también o sea, nos toca hacer un esfuerzo doble, nos toca esforzarnos un poco más al hecho de que sí, ese estudiante necesita un poco más de nuestra atención, porque no aprende al mismo ritmo que los demás, no va al mismo nivel que los demás estudiantes, se retrasa en muchas ocasiones, es inquieto para hacer las cosas, sea, se distrae porque vuela la mosca, sí, sale del aula de clase, sí, muchas de las ocasiones. Tiene una letra pésima, tiene una ortografía pésima, que a veces no depende del estudiante, sí, que a veces en muchas de las ocasiones no ha dependido de ellos, no ha dependido del estudiante, sino depende exclusivamente a veces del ambiente y del entorno en el cual se ha desarrollado. Pero bueno. Lo importante aquí es el hecho de que recordar a los estudiantes nos recuerden a nosotros con con una gratitud extraordinaria. Me encontré un video que les voy a pasar, un video de unos 3 minutos, creo que es una campaña que se había realizado en Perú eh, con respecto a los maestros. Y quiero que a ver si alguien de los de la sala me ayuda con alguna reflexión después de ver el video, eh, con lo que más o menos puede apreciarlo en él. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no lo duden en hacerlo, en levantar la mano y pues las personas encargadas de manejar la parte tecnológica activarán el micrófono para que ustedes puedan realizar la pregunta o realizarle las preguntas o hacen las preguntas por medio del chat, que al último realizaré una socialización general para responder cada una de sus incógnitas. ¿Sí? Lo que, como decía, existe una diversidad de, de personas dentro del aula en este momento, porque existen maestros, veo algunos maestros, y creo que su gran mayoría, la gran mayoría son maestros
o profesionales que trabajan dentro de los DESES. De lo que puedo revisar antes de compartir la pantalla. Como les digo, sí hay, bueno, nos sirve para tanto para el uno como para el otro este tipo de capacitación por el hecho de que nosotros como profesionales de la parte psicológica reforzamos un poco más nuestros conocimientos, los maestros les va a servir más todavía por el hecho de conocer y despejar ciertas dudas de qué se trata esta situación que a veces eh, siempre están mencionando el hecho de las adaptaciones curriculares, de las necesidades educativas especiales, qué son, para qué sirven, qué es lo que se hace, todo tipo de situaciones. O sea, vamos al seguimiento del contexto porque nos demoraríamos unas 3 semanas si quieren dar ese conocimiento o ese contexto, pero lo más sucinto posible, sí pueden existir o van a existir errores, van a existir ciertas dificultades, sepanlo entender, pero bueno, empezamos a trabajar con respecto a estas situaciones de el abordaje en necesidades educativas especiales en el ámbito virtual. Vamos a ver el video, por favor. Ya, espérenme un momento para ver. Leer. A ver, Todo no sé si está ahí muy pueden bien. ver. Puedes irte. Chao. Profesora Gómez. Luis Torres. Oh, ¿cómo estás? Qué gusto. Venía a darle las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? Claro que me acuerdo. ¿Y ya eres inventor? No, ¿Eres médico? no, ¿Ingeniero? Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? sí. Como quería cambiar el mundo, ahora soy profesor. Gracias, profe. Toquemos la puerta de todos los buenos maestros y maestras del Perú para decir gracias. Gracias, profe, por enseñármelo todo. Gracias por el tiempo que me dio. Gracias por dedicar su vida a los demás. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por seguir actualizándote y por aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el Ministerio de Educación para que seas un mejor maestro. Ay, perdón. No sé si alguien nos quiere compartir alguna, ¿cómo es? Alguna reflexión sobre lo que acabamos de ver en el video. Salí. Carla levantó la mano. Déjame ver si puedo activar el audio.
Por favor, Marco, si me puedes ayudar con Carla y Angélica activando el audio por el que quieren participar, por favor. Ahí está, Angelita, está activado tu audio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Angelita Miño y la verdad no soy profesor, pero voy a iniciar con esa carrera de ser profesor. Voy a estudiar parvularia, entonces ese es cómo es. Ya. Reflexión sobre este video, pues me gusta mucho porque es bonito, ¿no? Que unos alumnos, después de haberles dado clases, después del tiempo, vengan y te den un abrazo diciendo, es reconfortante que te digan que hiciste muy bien, que lo hiciste bien y que pues ahora ellos se han convertido en unas personas de bien con sus profesiones, la profesión que ellos que hayan obtenido o seguido. Pues es muy, muy, muy bonito que vengan y te agradezcan. Veo yo eso, la verdad. Muchas gracias, Angelita. Carla. Marco, por favor, me ayuda con Carla, activándole un momento el audio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, quería aportar algo. En realidad, los maestros somos vistos como, por decir, en nuestro país, prácticamente como la última rueda del coche. En realidad, se admira más a lo que son ingenierías, médicos, y no nos damos cuenta que tal vez para todo eso estamos iniciando primeramente en la escuela, ¿no? Que primeramente son los maestros los que nos están poniendo la mano para que nosotros podamos primero leer, escribir, aprender, y eso debería ser valorado, no solo aquí, sino en todos los países del mundo, y creo que nuestro país está quedando atrás en eso. Ese era mi aporte. Gracias, Carla. Sí, bueno, hay algunas otras participaciones que también nos enviaron el chat. Al chat, pues, nos enviaron sus participaciones. Y obviamente algo que recordar y algo como es, algo que siempre recordamos nosotros son a nuestros maestros, los maestros de la escuela, con mucho cariño. A veces todavía yo hasta ahora me acuerdo, pues, de la maestra del jardín, que fue una profesora que, bueno, nos daba la mano por algo de circunstancias en la cual tenía ciertos inconvenientes allí en el jardín por cuestiones de un accidente que sufrí. Eh, Ella pues estaba siempre pendiente de mí, siempre, como no tenía recreos, me traía la colación al, ¿cómo es? Al aula de clase, o sea, siempre estaba pendiente en ese sentido. Llegó mucho a mi corazón y a mi vocación, se podría decir, a cuestiones de servicio, de apoyo, de ayuda. Pero asimismo, había o existió algunos maestros, porque no puedo decir que he sido uno ¿cómo es? Un estudiante excelente, de un promedio excelente, sino medio por ahí de los medios para arriba un poquito, pero bueno, existió también de los maestros que escuchábamos siempre. ¿Y tú qué de la vida vas a hacer? O sea, si sigues haciendo esto, si sigues pensando en esta forma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de la vida? ¿Qué vas a estar? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué vas a esperar de la vida? ¿Sí? Y en alguna ocasión, que me gradué de psicólogo dentro o sea, ya tuve una carrera, bueno, tuve dos carreras, es decir, una carrera que no tuve una orientación adecuada y no me gustó, y la otra carrera que ya hoy la ejerzo, que es la psicología,
que es mi pasión, que me emociona mucho. Y me tocó el momento de llegar a mi propia institución donde yo estudiaba, de llegar y dar una charla asimismo a los maestros de esa institución, y en donde estaba ese maestro que en algún momento me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y fui y le dije, aquí estoy aquí frente a ustedes dando una charla sobre una temática que a veces desconocemos, sobre alguna temática que a veces se nos hace difícil para poder entenderlo, ¿sí? Los maestros somos muy apreciados, sí, como decía Carla, eh, sí, en nuestro país nos falta mucho para considerar a los maestros como lo que somos, la parte importante de de la educación, porque sin los maestros no existe no existirían las demás profesiones. No existirían las demás profesiones, no existiría el trabajo no existirían personas que sepan leer, escribir, toda la cuestión. Hay que considerar y hay que luchar por un referente de empoderamiento de los maestros, de decirlos que son grandes y que pueden, y que son las personas más importantes dentro de este contexto a nivel de la parte de educación, ¿sí? Siempre hay que reconocer el trabajo de los maestros. Hay que reconocerlo como tal, como trabajo, como esfuerzo, como dedicación, porque, bueno, hoy en día el trabajo que nosotros venimos desarrollando en, en la parte virtual, no es un trabajo fácil. Me incluyo porque, bueno, en las cuestiones de la parte superior, se podría decir, de la educación superior, ¿sí? No es fácil porque nosotros también hemos venido, o sea, hemos venido teniendo convenientes, hemos venido trabajando el doble de lo que nos ha tocado trabajar anteriormente con la parte presencial, porque tenemos que preparar clases, revisar las aulas virtuales, revisar tareas, ¿sí? Revisar tareas, realizar presentaciones, qué sé yo, PowerPoint, las mismas y bueno, independientemente de cada una de las presentaciones que nosotros tengamos, que las tenemos que realizar y se duplica nuestra actividad física, se duplica, aparte del hecho también de que muchos de los maestros hemos estado sufriendo de ansiedad, de depresión, por estas cuestiones del confinamiento, de la pandemia, que también se ha complicado mucho en relación a que, bueno, hemos tenido pérdidas, estudiantes que han tenido pérdidas, estudiantes, padres de familia que han fallecido, bueno, un sinnúmero de dificultades que se han venido dando a lo largo de de este año ya, se podría decir año ya que llevamos nosotros dentro de casa y en el aula y en aulas y trabajando en aula virtual, ¿sí? Y trabajando en aula virtual hemos tenido algunos inconvenientes en ese sentido para poder trabajar eh, y desarrollar de una manera adecuada nuestras clases. Sí, hay un sinnúmero de dificultades que vamos a tener o que hemos tenido, pues, en las cuestiones de las dificultades. Y por lo tanto, pues, vamos a ver qué son las necesidades educativas especiales o de dónde nace la terminología de lo que son las necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas especiales son dificultades que el estudiante tiene para acceder al currículum nacional y requiere para compensar las adaptaciones de los diferentes elementos de la propuesta curricular. Elementos que a veces no depende del estudiante, elementos que a veces no, o sea, que no nació con esas dificultades, que no son cuestiones biológicas,
¿sí? Sino en muchas de las ocasiones son por cuestiones familiares, ¿sí? Por cuestiones familiares, un ambiente inadecuado dentro de casa, eh, por cuestiones metodológicas también, situaciones que, por ejemplo, existen o existido alguna metodología que nosotros como maestros pensamos que es la adecuada, pero para todos los estudiantes, para todo ese conjunto, es adecuada o puede ser adecuada, pero para justamente para ese estudiante que está sentado al último, callado, o ese estudiante que está parado a cada rato, parándose a cada rato, levantando la mano y preguntando un número de cosas, para ese estudiante no es adecuada. Y por eso puede darse estas dificultades en las cuestiones del currículo. Y por eso se necesita realizar una adaptación, realizar una adaptación en los elementos primordiales del currículum de ese tipo de estudiantes. ¿Sí? Es importante el hecho de trabajar en saber reconocer. Para un maestro es importante saber reconocer cuándo, en qué momento, en qué instante eh, se presentan, se pueden estar presentando este tipo de necesidades educativas especiales. ¿Sí? A veces cuando vemos al estudiante que se para mucho, como decía, que está callado al último, se sienta al último, está callado. Yo sé que como muchos me dirán, es muy difícil controlar 40 estudiantes, 40, 45 estudiantes en aula de clase, en la parte presencial. Hoy hablando en la parte virtual, hablamos de 45, hasta 50 creo, en algunas instituciones educativas. Peor controlarlo en la parte virtual, ¿sí? Por eso decía y vuelvo y recalco mucho al hecho de que eh, se tiene que empoderar a los padres de familia. Se tiene que empoderar a los padres de familia. Compromiso de los padres de familia, comprometerlos a ellos a que también, o sea, sería extraordinario que padres de familia, que los padres de familia se capaciten en este tipo de temáticas, que es importante para ellos, por el hecho ¿cómo es? De que les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Por A o B circunstancias, sí hemos dicho, por cuestiones a veces de eh, que debe darse en el entendimiento con relación a lo que son las necesidades educativas especiales, que es, bueno, y primero, reconocerlas, que los padres de familia acepten. ¿Qué seguimiento? Tengo una pregunta, dice, ¿qué seguimiento debe darse primero con el tutor y de ese o cómo se da el compromiso? No entiendo muy bien la pregunta, pero al hablar de necesidades educativas especiales, el seguimiento que tienen que, ¿quién da el seguimiento? Es el Departamento de Consejería Estudiantil. Y los maestros son los que realizan el acompañamiento dentro del aula. Los padres de familia también están inmiscuidos dentro de este compromiso para trabajar las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Los padres de familia, como les digo, es importante que nosotros como padres de familia, aquí no es un trabajo aislado, aquí es un trabajo en conjunto entre las autoridades de la institución, el docente de aula, el departamento de consejería estudiantil, si existe, ¿sí? Ellos tienen que dar el acompañamiento necesario a ese estudiante. Es un conjunto de personas y un trabajo en conjunto para poder tener un éxito adecuado en todos y cada uno de los estudiantes que necesitan o que tienen dificultades para acceder al currículo. Como les decía anteriormente, estas dificultades de acceso al currículo no se dan por cuestiones biológicas, no se dan porque se cayó de cabeza, porque tuvo
asfixia en el embarazo, por A o B circunstancias, eh, en problemas en el embarazo, problemas en el desarrollo psicomotriz, en el desarrollo cognitivo del estudiante, del niño, del adolescente, ¿sí? Sino estas necesidades educativas especiales. Bueno, ya vamos a diferenciar cuáles son las necesidades educativas especiales transitorias y permanentes también, para poder aclarar esa situación, porque hay las transitorias en las cuales se da por cuestiones específicamente a veces por situaciones familiares, por situaciones de, eh, de la, de la de la metodología o didáctica que utiliza el docente dentro del aula de clase, ¿sí? Por problemas, asimismo, a veces, como decía, por problemas familiares, la pérdida de algún ser querido, que hoy en día hemos tenido bastante en esta situación, que tenemos que nosotros poderla eh, trabajar de la mejor manera, reconocer y trabajarlo de la mejor manera, en ese sentido, ¿sí? La clasificación de las necesidades educativas especiales, existen dos clasificaciones, las necesidades educativas especiales se clasifican en dos, perdón, en no asociadas a una discapacidad, que son transitorias, y las asociadas a una discapacidad, ¿sí? Que ya son permanentes, las permanentes, que son para toda la vida y que ya necesitan otro tipo de adaptación, que obviamente dentro de nuestras aulas de clase tenemos estudiantes con estos dos tipos de necesidades educativas especiales, asociadas a una discapacidad o transitorias y las asociadas a una discapacidad, las no asociadas y las asociadas a una discapacidad, que son permanentes. Eso tenemos, bueno, lo importante aquí es reconocer cuáles son esas necesidades, cuáles son y qué podemos hacer con respecto a las actividades o a las adaptaciones curriculares que nosotros tenemos que manejar. Las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad se presentan en determinado momento, ¿sí? Puede ser un niño excelente en los primeros años, o puede ser un niño muy pilas en los primeros años, pero después, por A o B circunstancias de la vida, este niño comienza a presentar ciertas dificultades en el desarrollo, ¿cómo es? En no aprender adecuadamente, a dañar su letra, no reconoce letras, omite letras, sustituye ciertas letras y todo ese tipo de situaciones que puede presentarse en determinados momentos de su vida escolar. Pero esto se da no porque quiere, sino porque a veces hay una situación específica y como dice aquí, un inadecuado ambiente educativo o una metodología no adecuada aplicada por parte del docente. ¿Sí? Nosotros, como digo, el ambiente educativo dice, por ejemplo, niños que sufren bullying comienzan a bajar sus notas, niños que son acosados o que tienen problemas familiares comienzan a bajar sus notas, comienzan ¿cómo es? A que su letra no sea legible, a que su lectura, se olvidan de su lectura, un sinnúmero de situaciones en las cuales se ven abocados los estudiantes, se ven abocados los niños, niños, niñas, adolescentes, los cuales se ven abocados ante estas dificultades, ¿sí? Que puede darse en cualquier momento. No es específico que sí, a los 5 años se va a dar esta dificultad o a los 7 años se va a dar esta dificultad, o a veces específicamente es porque ciertos procesos en el desarrollo del niño no valga la redundancia, no se desarrollaron de una manera adecuada. Cuán importante es que el niño aprenda a gatear, cuán importante es evaluar constantemente el desarrollo del niño en cada una de sus etapas, ver si a los 9 meses, 6 meses, ya dice una frase, no dice una frase. Por eso es importante valorarlo o estarlo en constante valoración. Y no es el hecho tampoco de que no existen
acceso para realizar ese tipo de situaciones. Los centros de salud, están ahí con los profesionales que trabajan en ese sentido para poder apoyar en el desarrollo de los estudiantes. Eso es lo eso, o sea, en eso tenemos que también nosotros tener eh, esa preocupación ¿cómo es? Ese interés por ver que el desarrollo de nuestro niño sea adecuado, ¿sí? En la motricidad, en la orientación espacial, en la parte visual, en la parte intelectual, o sea, preocuparnos por eso, preocuparnos también por ese tipo de situaciones. Y no es solo exclusivamente trabajo del DC, trabajo de los docentes o de las autoridades de la institución, sino también trabajo de los padres de familia. Tendríamos que educar a los padres de familia en el hecho de estar pendientes del desarrollo de sus niños, niñas, de sus niños, niñas o adolescentes, estar pendiente de ese desarrollo para que no tengamos mayor dificultades en las aulas de clase. Los factores que condicionan las necesidades educativas especiales transitorias, lo que hablábamos, hay situaciones económicas, socioeconómicas y ambientales, hay situaciones educativas, como les decía, hay causas de origen individual, de origen familiar. Dentro de estas dentro de las socioeconómicas y ambientales, podemos ver que existen limitaciones para el ingreso a las aulas, a las escuelas, por ejemplo, por falta de recursos. Bueno, aunque la educación es gratuita y toda la situación, pues sí existen todavía familias que no tienen la posibilidad de enviar a sus hijos o tienen que hacer un sacrificio mayor para enviar a sus hijos a una institución educativa. Hoy en día, pues o hemos visto, creo que si hemos escuchado las noticias o hemos visto o hemos leído algún recorte, podemos observar el hecho de que existen un sinnúmero de de estudiantes que se han quedado sin estudiar por falta de recursos, porque sus padres se quedaron sin un sustento, sin un trabajo, por cuestiones de la pandemia, porque suprimieron los cargos de los padres de familia, porque falleció el padre de familia. O sea, eso tenemos que nosotros. De aquí nosotros, en el momento en que regresemos a la parte normal, se podría decir, o a una normalidad relativa de la parte presencial en aula de clase, vamos a tener un trabajo muy grande, ¿sí? Vamos a tener, yo creo que una predicción es un trabajo muy grande porque los estudiantes no están, o sea, no es que no están aprendiendo al 100% el contenido de lo que nosotros estamos enseñándoles. ¿Por qué? Porque esos estudiantes se distraen mucho, tienen a su predisposición todos los elementos de casa, como es las tablets, la misma computadora, los mismos televisores, o sea, tienen un sinnúmero de cosas a su alrededor que no están teniendo un aprendizaje adecuado como queríamos nosotros. Y caen dentro de este tipo de situaciones de las causas de orígenes individuales también, ¿no? Sí. Como socioeconómicas también tenemos ambientes culturales sin estímulo, no tenemos un ambiente, es importante que el estudiante, que el niño desde muy pequeño tenga ese ambiente adecuado para estimular su aprendizaje, su proceso de lenguaje, su proceso de cómo socializar entre sus compañeros, todo ese tipo de situaciones que se ven abocadas los estudiantes. Diversos tipos de violencia, ¿sí? Que también existe dentro de casa, ambientes, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, bueno, un sinnúmero de situaciones alrededor en las cuales nos demoraríamos más desglosando cada una de ellas. Uso problemático de drogas y o delincuencia, desplazamiento o abandono. Hoy estamos viendo muchos desplazamientos en relación a los vecinos de Venezuela, ¿sí? Carencia de vivienda o desalojo de vivienda, que también influye muchísimo en esto. Educativas, como decíamos, metodología inadecuada de enseñanza. No siempre toda la metodología o la didáctica que nosotros aplicamos es adecuada para todos los estudiantes, ¿sí? O también hay maestros que
dedican su clase específicamente a un grupo de estudiantes, ¿sí? O escuelas selectivas y excluyentes. Hay escuelas en las cuales se dedican o se orientan exclusivamente a este tipo de estudiantes, de, qué sé yo, de clase media o alta y toda la cuestión, pues bueno, y que no incluyen estudiantes con necesidades educativas especiales, relaciones inadecuadas entre docentes y estudiantes, que se han visto relaciones inadecuadas por haber circunstancias de que no les gusta que les respondan, se ven abocados a mucho trabajo o algo, o de circunstancias que se dan. Causas de origen individual, problemas de salud, problemas emocionales, falta de motivación, ritmos y estilos de aprendizaje distintos. Causas de origen familiar, conflictos familiares, sobreprotección. Bueno, existe un sinnúmero de factores que condicionan las necesidades educativas especiales transitorias, que pueden verse abocadas. Como nosotros podemos observar, no es que solamente es por cuestiones del desarrollo, no es por cuestiones exclusivas de la metodología, sino a veces son las causas individuales que, como les decía al principio, también los maestros nos convertimos o nos hemos convertido los maestros en psicólogos, que tenemos que averiguar, tenemos que fijarnos en este tipo de situaciones. Y qué bueno que existan muchos maestros dentro del aula en esta capacitación, que existan muchos maestros, qué bueno, por el hecho de que eh, ellos van a tener una herramienta muy grande y reconocer y saber reconocer ciertas características de sus estudiantes que están teniendo dificultades, ¿sí? Ciertas características, ciertas situaciones de inatención, situaciones de, qué sé yo, dificultades de violencia, o sea, que sabemos que pueden desencadenar en una necesidad educativa especial transitoria. A ver, bueno, les había puesto, bueno, esta es una rutina del pensamiento que creo que, bueno, que ya he manejado no solamente en el sentido de las instituciones educativas en las cuales se ha trabajado, sino también en las instituciones educativas superior. Quiero que, por favor, que de acuerdo a lo que hemos visto en el contenido anterior, de qué es una necesidad y los factores que determinan una necesidad educativa especial, que se orienten a hacer esta rutina del pensamiento en el sentido de que voy a darles 5 minutos más o menos, ¿sí? 5 minutos para elegir un color que a mí como persona me representa o me dice que es una necesidad educativa especial, ¿sí? Un símbolo que pueda representar, conociendo ya hoy en día el significado de que es una necesidad educativa especial y los factores de esa necesidad, un símbolo que represente eso y una imagen. ¿Qué imagen podría yo representar con respecto a las necesidades, a la necesidad educativa especial? No sé si está entendido la actividad que tenemos que desarrollar. 5 minutos, nada más. Unos 5 a 7 minutos, nada más como para poder realizar estas situaciones. Lo pueden hacer en su hoja, si lo tienen en su agenda en este instante, lo pueden hacer en su mente, ¿sí? Vamos a darnos 5 minutos y pues, bueno, asimismo, regresaremos para poder socializar ciertos conocimientos. A ver, escojo el color verde, pero escojo el color verde ¿por qué? ¿Qué me representa con respecto a la necesidad educativa especial? Con respecto al concepto de necesidad educativa especial y con respecto a los factores, ¿qué me representa? ¿Por qué? Siempre tiene que existir un porqué en cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Un símbolo. ¿Qué símbolo escojo? ¿Por qué escojo este símbolo que me representa la necesidad educativa especial? ¿Qué significa para mí y toda la situación? O sea, en ese sentido. Y una imagen elegir para representar una idea, para representar esa imagen que me represente y que sea representativa para mí en relación a lo que hoy en día entendí y aprendí en relación a lo que es una necesidad educativa especial y factores de esa necesidad educativa.
¿Sí? Por favor, 5 minutos. Ya venimos y socializamos quienes, las personas que deseen socializar para que nos ayuden con eso. A ver, bueno, eh, no sé si alguien nos quiere compartir trabajo, bueno, no compartir, sino más que todo socializarlo aquí. Socializarlo sobre las cuestiones de la rutina de pensamiento que realizamos sobre lo que son las necesidades educativas especiales, sobre el concepto de necesidades educativas especiales y sobre y factores también que se asocian a ellas. No sé si alguien nos desea compartir. Asus. Por favor, Marco, si me ayuda activando a Asus para que pueda participar. Ya. Ya Asus está activada, por favor, para que pueda participar. Muy buenas tardes con todos. Bueno, se registra como Asus. Mi nombre es Andrea Silva. Estimado Paquito, qué gusto que usted esté liderando esta reunión tan importante en relación a necesidades educativas especiales. Qué gusto poder encontrarnos en este espacio con un gran mentor, un gran maestro, ¿no?
Hace unos momentos hablábamos de los profesores que marcan la diferencia, que marcan no solo en la parte pedagógica, sino en la vida de los estudiantes. Qué gusto poder intervenir en este espacio en relación al ejercicio que nos está proyectando. El color, bueno, generalmente no suelo limitarme en un solo determinado color, específicamente con mis niños de necesidades educativas especiales. Yo creo que iría el arco iris. Sería el arco iris porque cada uno de ellos representa parte de los rasgos de su personalidad, parte de las deficiencias que tienen, igualmente de sus potencialidades. Entonces, cada uno de esos colores representa lo que ellos son. Son alegría, son entusiasmo, igualmente son ira, son fuego, son muchas situaciones que los colores a su vez nos podrían determinar. Para mí sería el arco iris. En relación al símbolo, me parece que lo más adecuado para mí un símbolo serían las cadenas. ¿Por qué? Porque generalmente es esa estructura mental que la mayoría de personas que no hemos profundizado en necesidades educativas especiales tenemos, ¿no? En relación a mantenernos en un esquema muy cerrado, envueltos mentalmente en unas cadenas de las cuales no queremos salir de esa zona de confort, tal vez porque algunos, no todos los compañeros docentes, hay algunos compañeros que consideran que deberían estar simplemente en escuelas especializadas, que no se les debería incluir en el sistema educativo ordinario. Entonces hay que romper esas cadenas, ¿no? Hay que tratar de incluirles, de trabajar con ellos, de tomar toda la metodología y las estrategias que muy bien ustedes las conocen y saber implementarlas en el aula, jugar con ellos, aprender a desarrollar y a sacar su máximo potencial y así también hacerles conciencia a nuestros niños de las escuelas ordinarias en que pueden compartir con su compañerito que tiene algún tipo de discapacidad y no es ningún limitante, al contrario, que sea una motivación intrínseca, ¿no? De poder observar a su compañerito y que ellos también pueden realizar las mismas actividades. Es ahí donde entra la parte de innovación, de creación, de toda la parte de la creatividad que todos nuestros compañeros docentes poseen. Es un reto romper esas cadenas. Para mí sería un símbolo de las cadenas y en relación a la imagen, pues, vuelvo a reiterar, sería un libro abierto en relación a un constante aprendizaje en lo que es necesidades educativas especiales. Todo el tiempo debemos estar actualizándonos, debemos estar investigando, indagando en relación a las nuevas temáticas, a nuevas estrategias, a nuevas metodologías que nos permitan poder llegar de mejor manera a nuestros niños. Eso, mi estimado Paquito, por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Andrea, bueno, y qué gusto, ¿no? También, ¿no? Tener personas en las cuales hemos venido trabajando de cierta manera en este sentido de la parte emocional y psicológica, que tanto el uno como el otro ha aprendido desde su perspectiva como estudiante y otro como mentor o como docente o como tutor. Pues bueno, es importante y muchas gracias por el aporte también. Sí, bueno, como decía Andrea, eh, la cuestión es del color. eh, para ella, pues significa mucho la cuestión del arco iris, en cual representa mucho como representa mucho la diversidad que existe no solamente en el entorno de las necesidades educativas especiales, sino en el entorno de nuestras aulas, de nuestra vida misma en sí. Pues bueno, cada una de sus actividades y cada una de nuestras cosas tiene que ser así un sinnúmero y un sinfín de situaciones a las cuales nosotros seamos capaces de motivarlas, un, de lograr un aprendizaje adecuado, de lograr una enseñanza adecuada para estos niños, de motivar, como decía Andrea también, al hecho de que nosotros podemos jugar, aprender. Sí, es muy fácil decirlo. Hablo desde mi punto de vista como docente, pues es a veces lo decimos muy fácil, pero si nosotros nos preparamos, si nosotros nos motivamos también al aprendizaje hoy en día, pues vamos a tener muchas herramientas y muchas alternativas de trabajo con referencia a lo que
tiene que ver con una necesidad educativa especial. Más que todo, tener herramientas para poder solventar el trabajo con nuestros niños y adolescentes en sí, que es a veces es una de las dificultades que tenemos en adolescente. Ya como es adolescente, o sea, cuando es niño, sí, tomamos atención, le llamamos la atención y toda la cuestión, nos preocupamos un poco más por su aprendizaje, pero ya como es adolescente, ya decimos ya no tiene, ya sabe defenderse solo y no necesita del apoyo de los demás, no necesita el apoyo del docente. Y eso es una gran mentira al hecho de que el adolescente, tanto el niño como el adolescente necesitan esa preocupación y y ese cariño y ese aprecio de parte de nosotros como docentes. Como docentes, como psicólogos, necesitan ese entendimiento, esa parte de comprensión, de sensibilidad ante cada una ante su desarrollo emocional, ante su desarrollo psicológico, intelectual, necesitan ese aporte. Dentro de la clasificación de las necesidades educativas temporales o transitorias, no asociadas a una discapacidad, no estamos hablando de una discapacidad o de una discapacidad en sí. Tenemos lo que son los trastornos de aprendizaje, en los cuales están dificultades para leer, dificultades para escribir, ¿sí? Dificultades para escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Hay muchos estudiantes que nos encontramos dentro de nuestras aulas de clase. Y aquí me llevo una frase que en algún momento un docente mencionaba, el hecho de que no hace daño, no hace más daño una dificultad del aprendizaje que un mal diagnóstico. ¿Por qué? Y eso va orientado un poco más a mis compañeros y colegas psicólogos que trabajan tanto en DESES como en las coordinaciones y coordinaciones de BODAI o de las mismas coordinaciones de ese distrito. Al hecho de que nosotros como profesionales de la psicología tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos que, sí, darnos el tiempo para realizar un diagnóstico adecuado. Si nosotros realizamos un mal diagnóstico, le estamos haciendo un daño a ese estudiante. Un daño peor del que ya tiene. O le vamos a hacer un daño peor e irreversible en algunos casos del que ya tiene. Por eso decía la frase, en muchas ocasiones no hace más daño, a veces no hace tanto daño la dificultad en sí como tal, como decíamos aquí de las dificultades de aprendizaje o trastornos del aprendizaje, sino un mal diagnóstico. No tenemos que apresurarnos a hacer un diagnóstico. Sé que no tenemos el tiempo, sé que existe un universo muy grande, ¿sí? Que sería, pues, lo ideal sería que para cada una de las instituciones tengamos un profesional de apoyo de UDAI para que puedan trabajar dentro de su aula de clase. ¿Qué tan extrañamos, pues, las aulas de apoyo psicopedagógico dentro de nuestras instituciones educativas, que tanto se extrañan hasta hoy en día, que, bueno, por de circunstancias, sean políticas o sean de parte del Ministerio de Educación y toda la cuestión, que se las eliminó o se las cerró, bueno, independientemente de cada una de esas cosas, pero sí, necesitamos hacer un buen diagnóstico. Lo importante y lo esencial aquí es realizar un diagnóstico adecuado. No solo, bueno, dentro de las dificultades de aprendizaje, les hablaba dentro de las dificultades de aprendizaje porque me acordaba de la frase que manifestaba ese profesor que en algún momento tuve y nos recalcaba el hecho de que nosotros como profesionales de la psicología tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, ¿sí? Una valoración adecuada y
y obviamente una orientación también, una orientación hacia los docentes. Ya con ese diagnóstico, realizar una orientación adecuada los profesionales del DESE. Porque es importante no es solamente decir, no, este estudiante tiene un trastorno del aprendizaje, como por ejemplo en la lectoescritura hablamos de una dislexia, una disortografía, una disgrafía. Y los docentes nos quedamos así. ¿Y eso qué es? Si no conozco, si no sé, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué no tiene? ¿Qué dificultades tiene? Y toda la cuestión. O una dificultad en las matemáticas, que hablamos de una discalculia. ¿Qué es eso? O sea, nosotros como profesionales de ese, también como profesionales de UDAI, de ese, coordinaciones, analistas y toda la cuestión, tenemos que dar una orientación también adecuada. Por eso les decía al inicio que el trabajo en necesidades educativas especiales tiene que ser en conjunto, tiene que ser una unión y una fortaleza entre todos y cada uno de los actores de las instituciones educativas, ¿sí? Los padres de familia, los maestros, el departamento de consejería estudiantil y las autoridades, ¿sí? Tiene que ser un conjunto ideal, un conjunto adecuado para trabajar de una manera exitosa con esos estudiantes en necesidades educativas especiales, ¿sí? Tenemos dentro de la clasificación también estudiantes con dotación intelectual, ¿sí? Es una habilidad intelectual significativa, elevada. Bueno, a veces no sabemos, a veces tenemos estudiantes que se aburren en nuestra clase porque no nos entienden. O sea, no es porque no nos entienden, sino porque dicen, yo ya sé esto, yo ya tienen una estimulación o han tenido una estimulación adecuada dentro de casa y pues ya saben, ya conocen, pues hablamos de una dotación superior, hablamos de un coeficiente intelectual superior a lo normal, se podría decir en ese sentido, y ahí ¿cómo es? Los docentes también tenemos que reconocer si existe o no. El docente es ¿cómo es? El, el primer filtro, se podría decir, si hablamos así. El primer filtro en donde nos va a determinar si ese estudiante tiene o no cierta tal o cual dificultad, tal o cual necesidad educativa especial, ¿sí? Porque él trabaja en aula, él está en el aula. Eh, yo pues discrepo mucho, o he discrepado mucho en algunas discusiones que he tenido con ciertos profesionales al hecho de que manifiestan de que a nosotros como psicólogos no tenemos horas de clase o ya nos quitaron horas de clase que existía anteriormente cuando era Adobe, ahora DC, bueno, cuestión, cambiaron las, ¿cómo es? Cambiaron las iniciales nada más. Pero sí es importante que nosotros también como psicólogos observemos y para hacer un diagnóstico adecuado tenemos que palpar esa realidad dentro del aula de clase, no afuera de ella, porque afuera de ella no nos sirve mucho. El papel aguanta todo, como saben decir, ¿sí? En el papel aguanta todo y podemos poner todo lo que se nos ocurra en ese momento, que nos olvidemos en ese momento. Pero ya en el aula de clase, dentro del aula de clase, vivir esa experiencia con ese estudiante, eso es importante para hacer un buen diagnóstico. Y por eso digo el papel importante y crucial que es de los docentes al hecho de poder, ¿cómo es? De poder, de ser el filtro, de ser ese primer filtro para diagnosticar o para orientarnos a un diagnóstico adecuado cuando tenemos un estudiante con una necesidad educativa especial. Tenemos trastornos del comportamiento que nos hablan de una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en el estudiante y que a veces no sabemos qué es, qué tiene, qué pasó con ese estudiante. Tenemos estudiantes con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, al estudiante que que más molesta o que más se mueve, ya le decimos es hiperactivo, ya le tildamos de hiperactivo, ¿cómo es? Ya siempre es la persona que tiene que ir al último, que tiene que estar al lado de sus compañeros y toda la cuestión. O sea, siempre lo malo
Lo malo, 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 malo de nosotros a veces como docentes es que tildamos mucho a nuestros estudiantes sin saber a profundidad qué dificultades son las que tienen. ¿Sí? Primero tenemos que analizar, bueno, no analizar, sino conversar, dialogar o pedir asesoramiento a los profesionales en el área psicológica o profesionales o a las autoridades de la institución para determinar qué dificultades tiene ese estudiante. ¿Sí? Para que nos den orientaciones también, para poder nosotros orientar a esos estudiantes. Otros, enfermedades catastróficas, contextos diversos en las dificultades de enseñanza, enfermedades catastróficas, secuelas psicológicas, movilidad humana, migración, que hoy tenemos también migración. Hoy en día hemos visto, pues, estudiantes hablando de los estudiantes migrantes, sí, hemos tenido estudiantes migrantes en los cuales están teniendo dificultades por cuestiones también de lenguaje, sí, aunque hablan español y todo, pero cierto contenido, cierto modismo, se podría decir, a nivel de lenguaje nuestro no es el mismo que que trabajaron en su país y toda la cuestión. Es también difícil adaptarse al entorno, adaptarse a lo que tienen hoy en día, la relación entre el uno y otro de los estudiantes ahí. Los trastornos de aprendizaje se refiere a un número de síntomas diversos y que cada caso se manifiesta en diferente forma. Sin embargo, de manera general, se puede afirmar que se trata de dificultades en áreas específicas como el lenguaje, tanto oral como escrito, el cálculo, y que desde luego no tiene relación con otra discapacidad, como las intelectuales o sensoriales. Ni obedecen a trastornos emocionales severos, ni son provocados por ambientes empobrecidos, ni metodologías didácticas adecuadas. El TEA, trastornos específicos del aprendizaje, por otro lado, el coeficiente intelectual se ubica en la normalidad. Estos estudiantes que tienen una dificultad de aprendizaje o un trastorno del aprendizaje tienen un coeficiente intelectual normal, ¿sí? Y se ubican en una dificultad y su ubicación o su dificultad radica en la lectura, en la escritura, en el cálculo, y estamos hablando de lo que ya manifestábamos anteriormente, una dislexia, una disortografía, una disgrafía, ¿sí? Independientemente de cada una de las cosas las cuales tienen que se tienen que tomar en cuenta para ver qué dificultad tiene este estudiante. Bueno, vamos a desglosar todas y cada una de estas dificultades del aprendizaje, ¿sí? Desglosarlas y ver qué es lo que podemos hacer, qué actividades son las que orientan, las que se orientan, pues, de parte, no solamente, no nos vamos a inventar el agua tibia tampoco, ¿sí? Sino vamos a trabajar en relación a lo que ya está escrito, a lo que ya está hecho, pero orientarlos a la parte virtual, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo se lo puede desarrollar? ¿Sí? Pero primero para desarrollarlas, para conocer todo ese tipo de situaciones, tenemos que saber qué es una dificultad de aprendizaje. O sea, conocer primero qué es la dificultad de aprendizaje. ¿Qué es una dificultad de aprendizaje? Y conocerlas, su clasificación, sus características, que es lo importante es de conocer sus características, porque a muchos hablan de una necesidad educativa especial, pero no sabemos a qué se refiere una necesidad educativa especial. Dice ese niño que tiene una dislexia, una disgrafía, una disortografía, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Como maestros, muy pocos lo sabemos, muy pocos conocemos sobre eso, o ya como profesionales de la parte psicológica, mis colegas, pues bueno, tampoco somos eruditos ante la situación, y pues sabemos y nos apoyamos en ciertas herramientas como para poder diagnosticar estas dificultades en sí. ¿Sí? Si hablamos de una dislexia, hablamos de una dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla, ¿sí? Muchas de las ocasiones no tomamos en cuenta
las dificultades que tienen nuestros niños al inicio, al momento en que comienzan a hablar, ¿sí? Las pasamos por alto, dejamos por alto en un momento esas dificultades y decimos, no, ya de comenzar a hablar. O nosotros también aportamos a ese sentido en el hecho de que hablamos ¿cómo es? Hablamos con diminutivos o hablamos mal, como ellos hablan, y no los hablamos claro, se podría decir, hablamos así de una forma errónea, una forma errada, y pues seguimos ahondando en la dificultad, seguimos ahondando en el problema y no hacemos mayor cuestiones para ese tipo de situaciones, para mejorar el problema del habla. Y para comprender cómo estos se relacionan con las letras, sílabas, ya vamos desde allí, en el momento en que el niño comienza a hablar una palabra, comienza a hablar, a unir letras y toda la cuestión, ahí ya comenzamos a ver estas características y vemos que en su decodificación, en el momento en que ya empieza el proceso de la lectoescritura, que más o menos empieza, creo, a partir de los 7 años, 7, 8 años, ahí podemos darnos cuenta nosotros si existe o no tal o cual dificultad. La dislexia con frecuencia se acompaña de trastornos de la escritura, ortografía y el cálculo. Siempre viene asociada, esta dislexia viene asociada por lo general por situaciones de dificultades o trastornos en la escritura o la ortografía o el cálculo. ¿Por qué? Porque no puedo, lo que yo veo en el libro, no lo puedo transformar a la parte de ortográfica o a la parte del cálculo, ¿sí? No puedo decodificarlo. Las características, ¿cómo reconozco yo que existe una dificultad en el aprendizaje como la dislexia? Dificultades, veo si el niño tiene dificultades para leer y escribir, que persisten hasta la edad adulta, ¿sí? Por A o B circunstancias. A veces la dislexia puede ser también de genética, ¿sí? Puede ser una parte genética, si padre o madre o algún familiar puede haber tenido dificultades en relación a la lectura, ¿sí? A la lectura, es probable, no es algo determinante, es probable que el niño también tenga una dislexia, ¿sí? Es probable, puede ser, depende mucho la parte de ¿cómo es? Depende mucho la parte de la estimulación. Es importante en todo este proceso, o para que no se dé este proceso, estas dificultades, es importante la parte de la estimulación. Las dificultades se asocian a la representación no solo de las letras, sino también de los números. Como sabemos, pues, los niños empiezan a leer, empiezan con las vocales y toda la cuestión, y después a la transcripción de números o reconocimiento de números al mismo tiempo, comienzan en ese proceso y no lo saben. Tienen ese inconveniente, no es un inconveniente que ya viene de la parte biológica, sino es un inconveniente que se va a venir desarrollando poco a poco por A o B circunstancias, sea cuestiones, como les decía anteriormente, genéticas, por situaciones metodológicas, porque no supo llegar el profesor de inicial, no supo llegar al estudiante a entenderlo por el número de estudiantes, por el número, la cantidad de estudiantes, por A o B circunstancias, no llegaron a desarrollar de una manera adecuada ese proceso de la escritura, ¿sí? De la lectura, de la escritura, obviamente, y primero y de la lectura en sí, para llegar a desarrollar y ahí comienza a desarrollarse esta dificultad en relación a la dislexia. Errores específicos en la lectura y escritura, como omisión, adición de letras, confusión de letras y sílabas con palabras con diferentes sutiles de grafía. Confunden, pues, palabras en la A, la O, la C, la Ch, la C, la O, la E, la C, bueno, un sinnúmero de situaciones. Confusión de letras, de sílabas o palabras con grafía similar, pero con distinta orientación en el espacio. Vemos, pues, que existen letras similares que se podrían decir que se escriben al mismo tiempo o tienen una misma dirección. Bueno, no tienen una misma dirección, pero tienen una misma forma, ¿sí? La B, la D, la P, la B.
ahí cualquiera de las que nosotros podemos ver a continuación, ¿sí? También tenemos unos ejemplos de cómo se escribe, por ejemplo, lodo por lodo, don por pon, ¿sí? Esos tipos de dificultades ya nos dan una orientación de qué puede tener. O sea, si nosotros, a ver, nosotros vemos alguna de las características que están aquí, que en la dislexia tiene muchas más todavía, nosotros vemos alguna de las características, una sola de estas características, no podemos estar hablando de que ese niño, niña o adolescente tenga una dislexia, ¿sí? Por lo general, si hablamos de unas 5 características, estamos hablando de unas 5, el niño tiene que cumplir por lo general con la mayoría de sus características, son unas 4, 5, son muchos más todavía las características para diagnosticar una dislexia, son muchas y tenemos, o sea, nosotros ya como profesionales estar hablando de este tipo de situaciones. En muchos de los maestros por A o B circunstancias, por dificultades, por A o B circunstancias dicen, no, este niño confunde esa letra o tiene solo, a veces pueden ser errores específicos en una lectura y escritura, errores específicos en el momento de la lectura como una omisión, como una sustitución, que con A o B circunstancias, con ciertas actividades ya mejora, con ciertas actividades ya va eliminando esa dificultad. Ya no estamos hablando de una dislexia. Si permanece, si tiene mayor de las 5 dificultades que tienen aquí, de las 5 características, perdón, si cumple con 4 de sus características, podemos decir que estamos hablando de una dislexia. Pero bueno, es mucho más, tenemos muchas más características, tenemos mayor características que si hablamos en la parte profesional y específico en la parte psicológica para diagnosticar una dislexia, que es muy complejo y que por lo general existen muchos estudiantes dentro de nuestra aula de clase que no han sido diagnosticados, ¿sí? Que no han sido diagnosticados, que que han trabajado, pues, que siguen trabajando y han mejorado de una manera personal, se podría decir, ellos su dificultad. Dificultades en cuanto a la orientación espacial, no sabe lo que es de arriba abajo, derecha izquierda y todas las cuestiones de esas, que a veces también es importante, que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que trabajar dentro de casa, ¿sí? Dentro de casa, dentro de la misma aula de clase, que es lo interesante. Problemas en el ritmo, unión y separación inadecuada de sílabas. Mi escuela, bueno, vemos el ejemplo ahí, cómo separan la separación e unión de sílabas con relación a esta dificultad. Estas son algunas de las características de la dislexia, ¿no? Y tenemos pues algunos tips. Al mismo tiempo que vamos dando las cuestiones de su significado, de qué es este tipo de situaciones, vamos dándoles también ciertos tips, como decía Pablo al inicio, este material pues lo vamos a compartir para que ustedes puedan tenerlo y analizarlo de una manera más clara, más específica, más detenida, ¿sí? Para entenderlo un poco más de qué se trata, o sea, entenderlo de la manera de las actividades, me refiero. Cada una de estas actividades pues están desarrolladas tanto para la manera virtual como para la forma presencial en el aula de clase, ¿sí? Habla mucho del representante en cada una de ellas, que puede ayudar porque son actividades que se pueden desarrollar en casa para mejorar, ¿sí? Para mejorar, no totalmente eliminar, porque si hablamos de eliminar ya necesitaríamos otro tipo de cuestiones un poco más complejas en relación a la parte psicológica, pero ya para mejorar el proceso en la dificultad de la dislexia, hablamos de, por ejemplo, la primera actividad nos dice leer un texto, escribir cuentos, revistas, periódicos, que con un cuento, una revista, un periódico, podemos hacer un sinnúmero de cosas y muchas y maravillas.
que reconozca las letras, que resalte cada una de las letras, que lo podemos, pues, que bueno, y hoy en día también lo podemos hacer si hablamos de esta actividad en la parte virtual, pues un texto en PDF o un Word, y poderlo hacerlo resaltar, buscar las letras, buscar la V, buscar la B, buscar la C, la D, y bueno, pues jugar con este tipo de situaciones, unir palabras, reconocer palabras y toda la cuestión. Y al mismo tiempo que vamos reconociendo palabras, que vamos observando palabras, vamos también podemos trabajar con el diccionario, que eso es lo de siempre hoy en día, lo más fácil o lo más factible hoy en día es el diccionario lo tenemos a la mano en el Google, ¿sí? Pero sí es importante también en estos niños que tienen dislexia trabajar con un diccionario impreso, se podría decir, o un diccionario, un diccionario que lo tengan a la mano para que ellos puedan reconocer o ayudarse en reconocer las palabras que se les hace difícil de escribirlas, leerlas o pronunciarlas, ¿sí? Eso es importante para poderla reconocer, pero bueno, podemos hacer un sinnúmero de juegos en relación a eso. Sustituir sílabas, contar las sílabas de las letras, ¿sí? Que es un juego que se puede realizar no solo con no solo con estos estudiantes con dislexia. Si queremos hacer una adaptación curricular adecuada, bueno, no una adaptación adecuada, sino si queremos sería muy importante realizar una adaptación en todo el aula de clase. Y pues se nos haría más fácil realizar esa adaptación con todos los estudiantes en relación a que trabajar este tipo de actividades que les van a ayudar a ese estudiante con todos, pues sería de gran beneficio para ellos. No solo para el estudiante que tiene una dificultad, sino para todos los estudiantes que están dentro del aula de clase. Sería muy interesante. Pida alguna forma de palabras, estimulación y discriminación auditiva, que reconozca hacer un tablero, como vemos ahí, es un tablero en cartón, sí, lo podemos hacer dentro de una presentación de PowerPoint y seguirlo uniendo por medio de líneas, de letras, por medio de flechas, perdón, sí, unirlo por medio de flechas. Las palabras parecidas para que no exista esa confusión. Le pongo una lista de palabras parecidas, si lo imprimo, lo pongo en la computadora, como les decía, pongo en PowerPoint, en un Excel, en un Word, lo que sea. O sea, las herramientas básicas, porque tampoco vamos a inventarnos herramientas un poco más sofisticadas. Vamos a trabajar con las herramientas que tenemos a la mano y que están accesibles a todos y cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Aquí tenemos un sinnúmero de situaciones que nos representan, más que todo, como decía, creo que era Andrea la que manifestaba el hecho de que esto es un juego. La parte de la enseñanza es un juego. Nosotros como docentes tenemos que aprender a jugar con nuestros niños. Y como vemos aquí, existen muchas actividades. Yo sé que a veces nos regimos mucho a una metodología que ya está dada por medio, a una metodología, a un currículum que ya está dado por medio del Ministerio de Educación, por medio de los distritos, de las autoridades de la institución. Pero sí es importante a veces borrar y cortar ese tipo de situaciones. O sea, no cortar porque como de lo que yo tengo conocimiento, cada uno de los diseños, de las planificaciones curriculares en las instituciones educativas son flexibles. Tienen que ser flexibles, deben ser flexibles. Desde el Ministerio de Educación manifiestan también el hecho de que son flexibles para realizar cualquier actividad de innovación que los maestros puedan tener en su mente y plasmarlo dentro de una planificación curricular. Y por qué no hacerlo en este sentido en cada una de las actividades que nosotros estamos desarrollando aquí. La disortografía exclusivamente hace referencia a una mala ortografía o errores ortográficos
en sí de el sentido de que falta tildes, omite ciertas, bueno, más que omisiones, más es cuestiones de las reglas ortográficas en sí. No afecta a la forma, ni a la dirección de las letras, ni a la escritura en sí, pero sí omite o comete ciertos errores en la parte ortográfica, ¿sí? Que manifiestan que manifiestan en la dificultad para las palabras de manera ortográfica adecuada. Ese es uno de los inconvenientes que a veces muchos, hasta ahora, muchos tenemos o hemos tenido siempre y que no hemos podido corregirlos por la falta de trabajo, de dedicación, por la falta de lectura, ¿sí? Muchos de este tipo de situaciones en la disortografía, pues se mejora con la lectura, se mejora con la escritura, con la repetición. A veces había, pues, los maestros que nos mandaban, que yo me acuerdo, ¿no? Los maestros que nos mandaban a repetir, bueno, tampoco exageremos 1000 veces, ¿no? Sino unas 20, 30 veces nos mandaban a repetir o hacían 1, 2 planas de las palabras que nosotros teníamos dificultad, ¿sí? Que nosotros teníamos dificultad y por A o B circunstancias, por las cuestiones de la repetición, o buscábamos, o nos decían, busquen el diccionario. Si quieres saber cómo se escribe, cómo se escribe bien, busquen el diccionario, ¿sí? Porque las reglas ortográficas sí son importantes, son muy importantes en nuestra vida diaria. Hoy vemos, pues, estas dificultades en cuestiones, hay muchas personas disortográficas, se podría decir, en las redes sociales, ¿sí? Porque por omisiones, por circunstancias, se colocan ciertas cuestiones, omiten ciertas letras, omiten signos de puntuación, o el autocorrector ya lo pone los signos de puntuación así, o por escribir rápido, escribe mal. Bueno, un sinnúmero de cosas que hoy en día ya no nos fijamos, que muy pocos se dan el tiempo en la parte ortográfica, de revisar su ortografía, de ir a un diccionario o ver en el Google mismo diccionarios digitales y cómo es, y buscar ese tipo de situaciones. Características. Una de las características es la omisión de una o más letras dentro de una palabra, ¿sí? Como por ejemplo día, ¿sí? Escriben solo di, eso pasa mucho a veces en las redes sociales, ¿sí? Confusión de fonemas con sonidos parecidos, ¿sí? Animales por animales, en ese sentido, es la parte ortográfica. Dificultades en el proceso visuales, visomotores o visoespaciales, izquierda-derecha, como les decía anteriormente, confunden las cuestiones de las letras, la D por la B, ¿sí? Confusión de fonologías similares, col por gol, llueve por llueve, eso también, la parte ortográfica también va muy ligada a la parte, a veces, ¿cómo les podría decir? A la parte cultural o a la parte en relación a la parte en donde, por ejemplo, en la sierra y la costa, la parte de la región, ¿sí? El escribir, a veces escriben como pronuncian, ¿sí? Independientemente a veces entre las personas de la sierra y la costa, entre la zona rural y la zona urbana, ¿sí? Es también este tipo de situaciones que se dan. La disortografía es muy relacionada incluso con la dislexia, porque, o sea, ya vemos estas omisiones, ya vemos estas sustituciones que existen, ciertas características que podemos determinar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en relación a esto? Trabajar la lectoescritura en ir marcando con palmas o golpes la manera rítmica de las palabras, ¿sí? Que lo podemos hacer, pues, como nosotros tenemos la facilidad de poder, bueno, no la facilidad, sino que tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros estudiantes de manera virtual,
pues vamos trabajando con las palmadas en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual de clase, se podría decir en este sentido, para trabajar con ellos, con los golpes, el ritmo, la música, el mismo. Hoy en día vemos en YouTube un sinnúmero de actividades en las cuales nos dan para poder reconocer palabras, letras y toda la cuestión, que podemos ir trabajando con ellos. Realizar representaciones de forma escrita, escribir palabras que rimen con león, ¿sí? Relacionarlo a sí mismo, este tipo, hacer un tipo de presentación para relacionarlo. Yo sé que muchos dirán, pero eso es más trabajo, eso es mayor sacrificio. Puede decirse que sí. Puede decirse que es un mayor sacrificio, un mayor eh, ¿cómo es? Empoderamiento, se podría decir, al trabajo que nosotros como profesionales o como docentes tenemos que desarrollarlo. Pero si queremos lograr el éxito en nuestros estudiantes, tenemos que lograr, o sea, adaptarnos, cambiar, mejorar y salirnos de nuestra zona de confort, de decir las cosas que las vamos a hacer de la mejor manera o vamos a transformar las cosas de la mejor manera. La técnica de la autodidacto, antes de escribir una oración deben realizar un fragmento después de reproducir sin cometer errores, o sea, realizarlo, repetirlo, la repetición, facilitar resúmenes de la materia en cada caso, ¿sí? Porque podemos hacerlo de manera virtual, no es necesaria de manera presencial, que podemos ponerlas como tarea, este tipo de situaciones, ¿sí? Cartillas didácticas que se puedan desarrollar, presentaciones que se puedan hacer, reglas, hay que conocer las reglas ortográficas, que es importante. Comprensión del contenido sugerido en láminas, ¿sí? ¿Qué contenido? Como vemos nosotros aquí en nuestra, ¿cómo es? En nuestra presentación, vemos su representación gráfica al lado y que podemos trabajar con el estudiante que pronuncie, que escriba, y vamos trabajando al mismo tiempo vocabulario, vamos trabajando escritura, vamos trabajando ortografía, ¿sí? Vamos relacionando cada una de estas. Por más palabras que contengan, perdón, las reglas ortográficas, las que llevan tilde, cuáles llevan tilde, cuáles no llevan tilde, podemos hacer una comparación dentro, podemos hacer hasta una gincana en relación a eso para ver quiénes son los que llegan escriben bien, toda la cuestión sin hacer, ¿cómo es? Llegar a una competencia que el uno vaya por encima del otro, sino que es algún juego así, un juego muy práctico y muy didáctico. Una disgrafía. La disgrafía es una dificultad para coordinar los muslos de la mano y del brazo. Es un trastorno neurológico de carácter funcional que afecta en la escritura concretamente al trazo o a la grafía. Frecuentemente las personas que padecen este trastorno muestran dificultad en el control de la escritura. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. Como nosotros vemos en el gráfico arriba, ¿sí? Podemos observar, esto es una disgrafía. Muchas de las personas de las cuales tildamos como personas con disgrafía tienen una mala letra. Una mala letra, una letra ilegible. Una persona con disgrafía tiene una letra totalmente ilegible. Por lado de circunstancias, en cuestiones de coordinación muscular, no se dio ese desarrollo adecuado, no se manifestó ese desarrollo adecuado en el momento en que tenía que hacerlo. Por eso es importante que el niño cuando trabaje, cuando está cuando está en la cocina, ayude a mamá a colocar los granitos, o bueno, no netamente en la cocina, sino en otros espacios, que el niño ayude a colocar a mamá los granitos en la taza, en el vaso, en la botella, bueno, o sea, que tenga fortaleza en cada uno de los músculos de la mano, ¿sí? Que tenga fortaleza en los músculos de la mano y del brazo, que tenga esa fuerza para poder desarrollarlo. Y también, pues, es importante aquí destacar el hecho de que cuando el niño no ha gateado de una manera adecuada, ¿sí? Uno de los, para mejorar, que se hace como parte de la rehabilitación, se podría decir,
en este tipo de dificultades, en la disgrafía, es que el niño regrese a ese proceso de gateo, ¿sí? Como parte de eso, que regrese a ese proceso de gateo para poder desarrollar. Sí, puede ser causada también por una parte del cambio de lateralidad, por imposición. Obviamente, o sea, si mi mano dominante es la derecha o por haber circunstancias de un accidente, pongamos, y tengo tengo que cambiarlo a la mano izquierda, obviamente no voy a hacer el mismo, no voy a hacer una escritura adecuada, no voy a hacer una escritura adecuada, no voy a tener una escritura adecuada, porque esta mano no está acostumbrada a realizar, no aprendió, se podría decir, porque recién está aprendiendo a formar las letras, a seguir los renglones, a no salirme de las líneas, ¿sí? La escritura, como características tenemos que es una escritura lenta e irregular, movimientos gráficos incontrolados, ¿sí? No tienen un control adecuado. Escritura en espejo, es decir, que escriben al revés como nos vemos a veces en el espejo, como se ve a veces en el espejo cuando ponemos un libro, ahí escriben en esa forma. Las letras en lugar de escribir escriben, en el lugar de escribir escriben pan, ¿sí? O sea, dan la vuelta a las letras. Inclinación defectuosa de las palabras y los renglones, trazos inadecuados de letras, trazos en la aprehensión, exceso o deficiencia, fallas del interlineado, no respetan las líneas, salen totalmente de las líneas, no hay ninguna cuestión ortográfica ni nada por el estilo, ninguna reglas ortográficas que digan que no se tienen que salir de las líneas o que tienen que trabajar en ese sentido. Errores de mantener dentro del margen, irregularidad en el tamaño de las letras, a veces grandes y otras veces pequeñas, ¿sí? Oscilación, y eso pasa, pues, a veces, si nosotros hacemos el ejercicio de escribir con la mano izquierda alguna palabra o algo por el estilo, aparte, bueno, que estamos trabajando nuestra parte izquierda del cerebro y toda la cuestión, nuestra parte derecha del cerebro, perdón, estamos también, vemos ahí las cuestiones de cómo se escribe, cómo es inentendible o ilegible nuestra grafía en el momento que escribimos con la mano izquierda, si no tenemos esa facilidad, ¿no? Si tenemos como dominante la mano derecha, pues escribimos de una manera adecuada, correcta, tranquila y toda la cuestión. Pero a veces por el apuro, por las cuestiones del copiar, bueno, que pasaba antes, del copiar la materia, pues hemos dañado nuestra letra. Por eso decíamos en la parte didáctica, que hoy en día ya pues no es en la parte ya virtual, creo que no existen situaciones que puedan, bueno, tomar notas, ciertas situaciones que tomen notas los estudiantes nada más, pero bueno, hoy ya no es tan complejo, ¿sí? Y ahí vemos, pues, ya podemos ver la diferencia entre cuestiones que hacemos unas letras más pequeñas, unas letras más grandes. Si hacemos el ejercicio con nuestra mano izquierda, vamos a ver esa situación. Oscilaciones que tienen que ver con letras temblorosas, o sea, no tenemos ese control. Con frecuencia hacen consonantes largas del mismo tamaño que las vocales, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, y que hoy en día se están trabajando en las instituciones educativas. No he visto he visto en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, he visto que los maestros desde edades tempranas, hablemos de primero de básica, la imagen que está a su derecha, bueno, a mi derecha, sí creo que también a su derecha, la imagen que está ahí, con el corrector de escritura, ese se llama un corrector de escritura, sí, ese es un corrector de escritura que lo pueden usar niños, adolescentes y adultos también, que lo pueden usar, hay de diferentes tamaños y diferentes modelos, lo que lo pueden usar, el que lo encuentran en cualquiera de las librerías del país,
pueden utilizarlo para poder mejorar, porque vemos ahí, para poder mejorar nuestra grafía, ¿sí? Para poder mejorar nuestra grafía, porque es importante la forma en cómo nosotros cogemos nuestro lápiz, cómo aprendimos a coger nuestro lápiz. Algunas personas cogen el lápiz o el esfero, lo cogen desde la punta, otros lo cogen más arriba, por la mitad, creo. Este corrector de escritura tiene la altura adecuada y saber qué dedos son los que se tienen que utilizar para mejorar la escritura. Sí, que eso pues, si los niños trabajan en esa forma desde el inicio, pues van a tener no van a tener dificultades en el momento de la escritura. Es importante dejar las figuras punteadas, los laberintos, los mismos rompecabezas, sí, es importante trabajar en eso. Hay rompecabezas hoy en día, pues hay rompecabezas que podemos hacerlos en casa, que solo es cuestión, no, o sea, cuestiones de descargarse o entrar a una página para ver un rompecabezas o ver un laberinto que el niño puede con el mouse irlo mejorando también. O sea, eso también le ayuda bastante a fortalecer los músculos de la mano y del brazo y toda la cuestión. Como juego que lo podemos hacer, ¿sí? Repasar situaciones puntiagudas, pues en las revistas que hacíamos antes para trabajar la dislexia, podemos trabajar tranquilamente las cuestiones de la escritura también, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí nos hemos extendido un poco más. Bueno, ya se acaba el tiempo en relación a eso, en relación a la capacitación. El día de mañana continuaremos con lo que nos resta de las cuestiones de la parte de la discalculia. Discalculia, el TDAH y en que hablamos de las dificultades, de las necesidades educativas de aprendizaje transitorias. Y las permanentes, pues también las veremos en la próxima clase. Sí, ojalá alcancemos ver todos y cada una de las características y podernos, como es, despejar la mayor cantidad de dudas que tengan ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto haber contado con estas 2 horas de capacitación. Quiero pedirles de favor a todos los participantes